30 años después de que surgiera el término dinosaurio por Richard Owen y en plena edad dorada de la revolución industrial en los prósperos Estados Unidos, se da inicio a un importante episodio en la historia de la paleontología, la famosa guerra de los huesos librada entre Edward Drinker Cope y Othniel Charles Marsh. En este vídeo vamos a explicar los antecedentes de este conflicto y las consecuencias que tuvo en el mundo de la paleontología que recién arrancaba. Antecedentes. Nuestra historia comienza en el año 1863 en la ciudad de Berlín, donde Marsh y Cope se conocieron y simpatizaron. En un primer momento parecía ser el inicio de una buena amistad, de hecho bautizaron a sus descubrimientos con el nombre del otro. Colosseus Marshi denominó Cope a uno de sus hallazgos en 1867 y Mosasaurus copeanus denominó Marsh a uno de sus hallazgos en 1869. Pero a pesar de este primer buen contacto, poco a poco las cosas empezaron a torcerse. Pues tenían muchas diferencias ideológicas entre ellos. Por ejemplo, Cope era defensor del neolamarquismo y Marsh del darwinismo, y esto empezó a dar lugar a ligeras enemistades. En una ocasión, los dos científicos fueron a realizar una búsqueda de fósiles en los pozos de Marga de Cope en Nueva Jersey, lugar donde se había descubierto anteriormente varios dinosaurios como el Hadrosaurus. Aunque parecía que se solucionaban los problemas ideológicos y había amabilidad entre ellos, Marsh sobornó en secreto a los operadores de los pozos para que le llevaran los fósiles que descubrían a él en lugar de a Cope. Cope se enteró de esto y como venganza empezó a buscar fósiles en terreno privado de Marsh. Sí, es curioso que los paleontólogos se repartían los terrenos de forma tan estricta. Sin embargo, la chispa que dio inicio a la Guerra de los Huesos fue en 1873 cuando Cope reconstruyó el esqueleto de un Elasmosaurus, un reptil marino al que exhibió y presentó a su amigo entre comillas. Sin embargo, lo primero que Marsh dijo una vez vio el esqueleto fue: "Te has puesto la cabeza en la cola". A continuación empezó a reírse de él y le decía que era un engreído pretencioso. Lo peor de todo esto es que Cope había publicado un artículo antes y desesperadamente Cope intentó comprarlos todos lleno de vergüenza, mientras que Marsh se dedicaba a difundirlo para que lo leyeran. Fue el inicio de la Guerra de los Huesos. Desarrollo. Lo primero de todo es saber que aunque el nombre de este suceso de la paleontología se llama Guerra de los Huesos, realmente más que una guerra fue una competición y carrera por ver quién encontraba más fósiles de dinosaurios. Este conflicto duró aproximadamente 2 décadas en las que Marsh y Cope se lanzaron al salvaje oeste donde las minas de fósiles estaban prácticamente intactas. Durante este conflicto entre paleontólogos se recurrió a robos, saqueos y sobornos con tal de conseguir más fósiles. Invertían toda su fortuna acumulada, que no era poca, en contratar cazadores de huesos al oeste de los Estados Unidos para conseguir la mayor cantidad de huesos posibles y evitar que el equipo rival los obtuviese. Como dato curioso, Marsh trabajó con el jefe Nube Roja para que le consiguiese la máxima cantidad de fósiles a cambio de pagarle y defenderle en Washington. El insaciable deseo de conseguir más fósiles que el otro hizo que encontraran tantos huesos que no había tiempo para clasificarlos y estudiarlos. Todo esto los acabó llevando a la bancarrota. En 1897 murió Cope, pero antes de irse dejó un desafío final a Marsh. Donó sus restos para que compararan su cráneo con el de Marsh y se supiera quién fue el más inteligente, teniendo en cuenta el tamaño de su cerebro. Pero Marsh se negó a esto y cuando murió en 1899 fue enterrado. Fue un duelo hasta la muerte. ¿Cuáles fueron las consecuencias? En este insaciable deseo de descubrir por parte de Cope y Marsh se descubrieron un total de 136 especies, entre las que destacan dinosaurios como Triceratops, Allosaurus, Diplodocus, Stegosaurus, Camarasaurus, Ceratosaurus, Coelophysis y otros animales prehistóricos como el Dimetrodon. Sin embargo, este deseo también tuvo consecuencias como la destrucción y pérdida de restos fósiles por el sabotaje que había entre ambos bandos y la falta de tiempo al estudiar y montar los huesos hacían que estos animales tuvieran fallos que incluso hoy día algunos de ellos siguen sin haberse descifrado. No obstante, este hecho dio mucha propaganda al mundo de los dinosaurios y la paleontología y empezó a introducir a los dinosaurios en la cultura popular. ¿Quién ganó? Aunque ambos paleontólogos compitieron de una forma muy dura hasta quedarse sin dinero, el ganador de esta batalla fue Marsh.
Marsh logró superar a Cope en cantidad de huesos, pues había descubierto un total de 80 nuevas especies frente a las 56 descubiertas por Cope y también logró adquirir puestos importantes en el mundo de la ciencia al contrario que a Cope, que fue rechazado varias veces. Sin embargo, en lo que sí superó Cope a Marsh fue en la descripción de las especies que iban descubriendo, pues era mucho más intelectual y escritor que su rival. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este tipo de vídeos, si veo que es apoyado seguiré con este tipo de serie de curiosidades. Dicho todo esto nos vemos en el próximo vídeo.